Buenas tardes, estimados auditores, auditoras de Nuevo Mundo Patagonia 104.7. Estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, viernes 30 de octubre de 2020. Ahí aparece don Sebastián Aranda ya. Vamos a conversar esta tarde sobre este mundo y el otro, esa es nuestra tabla, eh, con don José Luis Córdoba. ¿Cómo está don José Luis? Lo veo Hola, coloradito. hola, ¿qué tal? ¿Ah? Gusto en Se está, saludarlos. se está preparando para trabajar de viejo pascuero, ya parece. ¿Ah? También junto a nosotros esta tarde, don Dalibor Eterovich. ¿Cómo está, Dalibor? Muy bien, muy buenas tardes, don Claudio, buenas tardes a todos los panelistas. Y con el sol en contra de la cámara, como es habitual, don Sebastián Aranda está tratando de Voy a taparlo. arreglarlo pronto. Voy a Vaya, arreglarlo no, pronto. no vaya regalo, no solo partido. Muy bien, pues la verdad es que lo importante es este cuadro político que se ha generado eh, después del 25 de octubre. Y ahí hay varios temas relacionados y que son los que hoy día están marcando la pauta política como temas centrales. Pero yo quisiera partir por... son todos los temas están vinculados, ¿ah? Por supuesto, pero quisiera partir por lo principal, o sea, por uno de los temas que está ahí de fondo atrás. Eh, Todos parecieran hacer una lectura similar acerca de que este aumento en la participación electoral, que tampoco fue, hay que decirlo, estratosférico. ¿Ah? Llegamos, superamos el 50%, se superó la elección anterior, eh, pero si comparamos también históricamente de que hay un voto voluntario, efectivamente es el mayor, pero son 2 puntos, 3 puntos, no es tampoco una cosa así como pudo haberse esperado que sea realmente un gran salto. Es más, en muchos esperábamos mayor participación. Eh, pero más allá de eso, eh, otro tema que también deriva de esta situación es que igual es bastante especulativo, diría yo, porque el dato duro del análisis del padrón electoral todavía no está oficialmente, ¿ah? Y que tiene que ver con la participación de los jóvenes. Lo cierto sí es que pareciera haber unanimidad en la lectura de estos resultados acerca de que la gente que fue a votar de alguna manera eh, también su voto implicó un rechazo al sistema de partidos políticos, a esta forma tradicional de hacer política, eh, a todo lo que son las instituciones de los partidos en la actualidad y por ende sus dirigentes, ¿no? Y ahí entonces surge una pregunta que nosotros efectivamente desde el mismo eh, desde el mismo estallido o de la revuelta, como le llamamos ahora, veníamos planteando. En este nuevo cuadro, eh, ¿cuál es el rol que, que deben jugar, que debieran jugar los partidos políticos? Cuando al parecer un sector importante de la ciudadanía está y eso está claro en las encuestas también, tiene un alto grado de rechazo, el Congreso, de las instituciones con mayor rechazo, y los partidos políticos propiamente tal. Entonces, de cara a esta elección que viene ya en abril, eh, donde otro de los temas centrales que me gustaría que lo viéramos en detalle es el tema de la participación de los independientes, precisamente relacionado con esto. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos, el rol que deberían jugar los partidos políticos en este nuevo cuadro de aquí del 25 de octubre en adelante? Además, considerando que, que la elección de los convencionales no es la única que se viene, sino que está plagado el mapa
el calendario de elecciones de aquí al 2021. José Luis Córdoba. El micrófono, don José Luis. Ahora sí. Hay varios conceptos que la derecha está utilizando ahora a su favor para tratar de torcer la realidad, digamos. Primero, como que el plebiscito, el resultado del plebiscito, es una cosa contraria a la política, que no tiene nada que ver con política. Se acabó la izquierda y la derecha, y un montón de conceptos que en realidad no son tales. En primer lugar, el plebiscito en sí es un hecho político y se desarrolló como un proceso político. Los partidos políticos jugaron un rol, juegan un rol y seguirán jugando un rol. Mal o bien, con una opinión pública, como se dice, o las encuestas muy desfavorables, pero es una realidad de la política chilena y de la democracia. No hay democracia sin partidos políticos. Y tampoco se puede de un plumazo borrar la izquierda y la derecha, esta cosa que machaca la derecha constantemente y los medios de comunicación sobre todo. Todo esto está en cuestionamiento, o sea, la institucionalidad, lo hemos dicho en este mismo programa varias veces, la institucionalidad está en cuestionamiento. Tanto es así, bueno, también se sabe de hace varias elecciones que el padrón, lo que tú decías, Claudio, es bastante discutible. Siguen apareciendo ahí personas fallecidas, personajes increíbles que siguen apareciendo en el padrón. Primero, lo que habría que hacer, pero de aquí a abril yo cuestiono de que se haga realmente, es depurar el padrón. Y para poder hacer un estudio de verdad sociológico, político, en definitiva, de cuántos jóvenes, cuántos mayores, cuántas mujeres. Todo este tema está hoy día muy confuso porque la institucionalidad no está dando el ancho. Eso está clarísimo. Entonces, que la derecha se aproveche y empiece a usar toda esta terminología como, los políticos, la izquierda. La izquierda hoy día, y hay que reconocerlo, está dividida, pero está funcionando. El Partido Comunista de Chile sigue funcionando, está realizando sus congresos regionales en todo el país. Yo creo que no es el momento de aceptar retos así o desafíos de parte de los medios de comunicación, sobre todo, de que como estamos descolocados, que nosotros no tenemos nada que ver en el asunto. Esto respecto también de los independientes. Tendríamos que analizar también qué es un independiente, el perfil del independiente en Chile en el día de hoy. Es un tema sociológico, así, casi antropológico, qué es ser independiente. Ustedes allá tienen dos parlamentarios independientes, el senador Bianchi y su hijo, ¿no? Diputado independiente, también entiendo. Y hoy día se quiere transformar en el gurú de los independientes. Claro. Entonces, este tema, además, bueno, en el Congreso difícilmente se van a poner de acuerdo en esto de los pactos entre independientes, los pactos con partidos de izquierda o derecha, de nuevo volviendo a la terminología que es prácticamente inevitable. Y obviamente yo pienso el Partido Comunista y los partidos más progresistas van a tener que abrirse a independientes y abrirse a dirigentes sociales si es que se reforma también el tema de que los presidentes de sindicatos, de uniones comunales, de juntas de vecinos, no pueden ser candidatos. Este es un problema del cual tampoco se habla y es bastante serio, porque entonces, ¿de dónde vamos a sacar candidatos? O sea, hay un montón de cuestiones que hay una nebulosa que a la derecha le está conviniendo exacerbarla y decir como que esto está todo mal hecho desde un comienzo. Que lo único bueno fue el 15 de noviembre cuando la Concertación y la derecha se pusieron de acuerdo en este cronograma que también ha sido bastante alterado y va a seguir siendo alterado. Y lo último que quiero decir, para no alargarme, es el tema de la pandemia. O sea, la pandemia también influyó en que adultos mayores en todo Chile, yo no sé el caso específico de Magallanes, pero en todo Chile la gente, hubo personas que tuvieron miedo, que
sufrieron el impacto de la campaña del gobierno para que no fueran a votar y simplemente no fueron. Así que eso también es un tema a analizar y a estudiar en el futuro. Estamos demasiado encima de eso. Eso por una primera vuelta. Sí. Bien, sobre lo mismo, Dalibor, ir ya un poco avanzando en esta situación que estamos abordando en esta tarde, a propósito de lo que decía José Luis, lo hemos comentado en estos programas desde hace mucho tiempo, ¿no? La dictadura deja instalada esta idea de del terror de la política, de lo nefasto que es la política, ¿cierto? Recordemos que llamaba Pinochet a que los políticos se vayan a sus covachas y cualquier... Y bueno, la dictadura obviamente proscribió los partidos políticos, como toda dictadura cerró el Congreso y de ahí en más que ha instalado un poco en el pueblo lo nefasto que es la participación ciudadana en la política, como algo gravísimo que las instituciones gremiales se tiñan de política, que bueno, todavía está en la ley esto de que los dirigentes sindicales no pueden participar en las elecciones representativas, lo mismo en las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, quiere decir, en los sindicatos, es decir, de todos lados había que erradicar la política porque la política es mala y vamos dejando la política entonces a un grupito iluminado, a los profesionales de la política, a la llamada élite de la política, que además hoy día con tanta liviandad se acuñó este concepto de la clase política. Pero lo cierto es que una de las cosas que nos deja claro el 25 de octubre, y en eso yo no sé si por ahí no iba la opinión de José Luis, lo interpreté mal, no sé, es que más allá de lo que diga la derecha, este es un país que está, y afortunadamente, ampliamente politizado. Hoy día ha aumentado el nivel de politización en este país, digamos, desde el 2011 en adelante, ¿ah? Donde hoy día prácticamente todos los sectores tienen su opinión política, los gremios tienen su opinión política, ¿ah? Los jóvenes tienen su opinión política, las mujeres tienen su opinión política, lo que, lo que sí efectivamente no implica que no haya una crítica en diversos sectores sociales y etarios, particularmente un grupo importante de jóvenes, que su crítica es hacia los partidos políticos, ¿ah? No hacia la política propiamente tal. Pero yo diría que aquí se ha tratado de instalar algunas contradicciones o dicotomías falsas. Se ha tratado de decir que la dicotomía es entre militantes e independientes. Cuando lo que nos demuestra la revuelta social, nos demuestra los propios resultados del 25 de octubre, es que la contradicción hoy día es entre ciudadanos versus esta élite, que de alguna manera es la que está instalada en el poder para defender sus privilegios y granjerías. Dalibor Eterovich. Claro, lo que uno ha podido constatar en estos últimos días, incluso yo diría que en esta semana, digamos, post plebiscito, es que ya hay voces más voces, digamos, que plantean que efectivamente tan independiente no se puede ser, digamos. Por lo menos hay sectores que antes no lo decían y ahora lo dicen. Nosotros lo tenemos claro, digamos, pero hay muchos ciudadanos que van entendiendo en el fondo que efectivamente una cosa es la militancia, ¿cierto?, activa y otra muy distinta es esta lógica de ser apolítico, digamos. Ahí es donde realmente eso ya no se tiene en ninguna parte, digamos.
Y quienes sí mantienen ese tipo de discursos son claramente sectores de derecha, digamos, que insisten en este apoliticismo, en esta independencia, no solo independencia política, sino que independencia de todo evento, porque estamos hablando de personas que aparecen y que no representan a nadie ni a nada. Simplemente son independientes y se representan a sí mismos. Y se plantean en el fondo como eventuales candidatas y candidatos. Entonces, pero eso la verdad es que es muy peligroso. Todos sabemos qué ocurre con estas personas cuando finalmente no tienen que rendirle a nadie, digamos. Que cambian de partido permanentemente, buscan cupos, son verdaderos nadadores expertos, digamos, llegan a nadar en el alquitrán, como decía un amigo, y no les pasa nada. Entonces, hoy día eso me parece que va lentamente retrocediendo. Es muy buena noticia que hayan aumentado en 555.000 los, los votantes, porque eh, medio millón más de votantes en Chile, el padrón solo creció 388.000, por lo tanto, eh, eso lo absorbe y es interesante ver que el pueblo de Chile tiene una mayor conciencia política de que tiene que ir a votar, de que los plebiscitos son importantes. Cae de cajón que en la nueva constitución va a tener que estar instalado el plebiscito y la consulta ciudadana vinculante, ¿cierto? El referéndum revocatorio, en fin, todos esos elementos debiesen estar porque las personas quieren eso, quieren participar. Entonces, yo creo que por ahí va, pero desde la perspectiva nuestra como partido político, nosotros entendemos que aquí hay reglas del juego que hay que cumplir, que hay que dar la batalla en estos días por cambiarlas, si es posible cambiar el sistema electoral que decíamos el otro día, que claro, significa cambiar todo el sistema electoral, pero Chile necesita un sistema mucho más representativo, los 2/3 son un elemento nefasto. Si podemos dar esas batallas desde el Parlamento inicialmente en estos días con el apoyo popular sería un avance, aumentar la cantidad de constituyentes para que sea más representativa aún esa asamblea, esa convención y tenga lo que más se parezca en lo posible a la sociedad chilena, ¿no? Hoy día cursa aparentemente una lógica de 2 listas, digamos. 2 listas porque también la oposición tiene al menos 2 almas. Y están, claro, los que no han firmado acuerdos, los que creemos que el tema es antineoliberalismo, es neoliberalismo o democracia, y están los que buscan hacerle cambios menores a esta constitución. Entonces, finalmente, la organización social va a tener que entender eso también, entender que hay un sistema electoral, que en ese sistema lamentablemente no cabemos todos, ni siquiera todos los partidos, digamos, tienen la posibilidad de copar todos los espacios, pero el Partido Comunista a mí no me cabe la menor duda que tiene las puertas abiertas para aquellas dirigentes y dirigentes que tengan intenciones de ser candidatos convencionales, digamos, y que, por supuesto, compartan los ideales antineoliberales como los nuestros. Entonces, ¿qué harán los otros? Yo no lo sé, pero desde la perspectiva nuestra debemos abrir esas puertas, conversar con sectores populares que finalmente deben estar representados. Ya basta ya de estos paneles de expertos, de estos grupos de expertos, de que solo lleguen a la convencional los que saben, entre comillas, porque son posgraduados, cuando en realidad lo que necesitamos en estas instancias es la sabiduría popular, es el día a día, la realidad. Necesitamos también tener esa visión. Habrán expertos y habrán profesionales asesorando a la convención y ellos dirán qué se puede y qué no se puede hacer, pero la voluntad popular tiene que expresarse libremente en esa convención. Sebastián Aranda, un poco volviendo al centro de la pregunta inicial que partimos en la primera ronda, aquí pareciera que lo que efectivamente debiéramos abrir la discusión es a desarrollar una nueva forma de hacer política, políticas más acorde
a estos tiempos, y principalmente, es decir, el esquema de los partidos tradicionales hoy día efectivamente queda corto para absorber esta cantidad de situaciones que demanda la ciudadanía, ¿ah? Y la ciudadanía lo siente así. La verdad es que sin plantear en ningún caso la obsolescencia de los partidos políticos, ni mucho menos, no existe democracia en el mundo donde no existan partidos políticos, ese es un hecho de la causa, ¿ah? Al parecer sí deberíamos nosotros abrirnos a nuevas formas de participación política. Si nosotros revisamos hoy día, en el siglo XXI, post-estallido, lo que está pasando no solo en Chile, sino en todos lados del mundo, vemos que efectivamente hoy día, al parecer, los partidos políticos deberían convivir con otras formas de organización ciudadana, social, que tienen interés en estar representados políticamente en las instancias de poder. Hoy día, nosotros si revisamos las redes sociales, hay millones de expresiones de participación política. Las ONG, todas estas ONG que están haciendo aportes sustanciales a la política en Chile también, de todos los colores políticos. Los observatorios, los mismos colectivos de los jóvenes, etcétera. Es decir, ¿es una realidad o simplemente es una situación creada, esto de que hoy día la ciudadanía está bregando por nuevas formas de participación política? Me perdí un poco como en la pregunta, para no ir, porque quiero precisar, para no precisar, efectivamente no ir por las ramas como suelo hacerlo. ¿Cuál es el objeto de la pregunta? No, lo que yo te digo es que hay muchas formas de participación política hoy día que se han expresado ciudadanamente, más allá del rol tradicional que juegan los partidos políticos. ¿Eso es así o simplemente es una ilusión que se pretende crear? Sí, o sea, yo creo que un hecho evidente, y no sé si quizás todos lo compartimos, es que los partidos políticos, no solo ahora a raíz del 19 de octubre del año pasado, sino yo creo que de un tiempo a esta parte, no eran capaces de canalizar efectivamente las inquietudes y de alguna manera las problemáticas de los ciudadanos en lo que deberían ser, que es en definitiva una propuesta acorde a ciertos principios lógicos, a principios sociales, podríamos decir. Es imposible, creo yo, analizar los partidos políticos sin ponerlo en el contexto en el cual también se desarrollan. Y yo creo que no solo los partidos políticos, sino que en general las organizaciones sociales post dictadura, ¿cierto? Yo creo que además está decir que posterior a la dictadura se establece de alguna manera no solamente un Estado ya de manera legalizada institucional e institucionalizada, neoliberal, que de alguna manera se desprende de sus responsabilidades históricas, de sus delegaciones históricas, que la misma sociedad en algún momento se la delegó como una conquista, se desprende de esta y la mercantiliza, ¿cierto? Por un lado achicando esta vinculación deliberante, como podríamos decir, o sea, de alguna manera la forma en la cual los ciudadanos históricamente tenían la posibilidad de decidir cómo y de qué manera salvaguardar sus derechos básicos ya se pierde y se entrega al mercado, y eso implica que también cambia un poco la lógica de sobrevivencia, porque ya no hay una lógica de exigirle al resto de la sociedad ponernos de acuerdo para alcanzar X bien o servicio, sino que ahora ya me las veo con una empresa de alguna manera, ya soy un cliente y ya no logro resolver mis problemas en base a la asociatividad con otros, sino que ya yo me relaciono de alguna manera con toda la sociedad, con todo lo que implica, mayoritariamente como un cliente. Y hablo con la sociedad, evidentemente excluyendo el tema como o el límite que establece la familia o los amigos, cierto nivel de trato que
que no tiene que ver con esta relación propia, ¿no es cierto?, de la misma sociedad, que es, en el caso de conseguir bienes y servicios de sobrevivencia, establecido, en el caso chileno principalmente, a través del mercado más que de un estándar básico. Eso yo creo que va forjando también la cultura social. El mismo nivel, de alguna manera, de expoliación del mismo trabajo remunerado se va quedando justificado porque esto trae aparejado, evidentemente, una pérdida de credibilidad de las mismas organizaciones sociales, no solo los partidos políticos. Las organizaciones sociales más relevantes en este país, que evidentemente el trabajo, la CUT, llega a un exiguo 18-17% de afiliación, perdón, de sindicalización, ni siquiera es toda la CUT, sino que la sindicalización en Chile llega al 18%, si no me equivoco, en Frei Puestagle, y después se ha mantenido del orden del 10, 12, y bueno, después de la reforma de Bachelet 2 subió un poco más. Pero a lo que voy yo, de alguna manera, es el estado y la forma también de desarrollar y de construir sociedad hoy en día, o posterior a la dictadura ya, el marco tanto institucional como cultural es de atomización. Y eso, sumado, insisto, a un nivel de vida que es cada vez más estresante o expoliante, si se quiere, para la consecución de una sobrevivencia más o menos básica, entrega por un lado el germen que se desata en octubre pasado de explosión y de rabia contra el sistema, pero por otro lado una profunda desconfianza frente a la delegación de facultades que se ha hecho durante los últimos 30 años. Yo creo que hay dos elementos que han caracterizado la crítica a la institucionalidad representativa, que debería ser al final el canal sobre los cuales los ciudadanos vuelcan sus inquietudes, es principalmente la falta de desconfianza y en definitiva, el resolver los problemas siempre a espaldas de la ciudadanía, muchas veces argumentando un motivo que no es el real, y que principalmente muchas veces ese motivo real, en cómo se comporta ese representante, tiene más que ver con la rentabilidad de un grupo privilegiado que controla los medios de producción, a los cuales ese representante político le toca dirimir, y en definitiva siempre sale perdiendo la ciudadanía. Y yo creo que esa crítica que le hace el ciudadano, insisto, no es en definitiva a la posibilidad de organizarse o a la posibilidad de hacer quizá un partido político o alguna asociación con cierto nivel de principios, sino que yo creo que tiene que ver a la institucionalidad que validó esto. ¿Cómo se sale de alguna manera de este zapato chino? Porque lamentablemente muchos de estas, en el caso nuestro, por así decirlo, en el caso del Partido Comunista, me parecería que es ilógico achacarle los problemas que generó la concertación en esto, bueno, la concertación y la Alianza por Chile principalmente, hasta el 2010. Yo creo que después del 2010 o después del 2011 hay un giro político. El gobierno de Piñera, nadie puede decir, Piñera 1, nadie puede decir que profundizó las bases del neoliberalismo, porque después de la movilización del 2011 no hizo nada, simplemente intentó sacar un par de leyes, claro, que evidentemente son regresivas, hubo ahí, pero en términos concretos nadie puede comparar, por ejemplo, el gobierno de Piñera con el gobierno de derecha anterior, que había sido la dictadura, en donde sí efectivamente hubo una profundización, y uno después puede hacer el análisis también con el gobierno de Frei Montalva, en donde sí efectivamente también hubo una profundización de estos conceptos neoliberales, lo mismo con Lago. Entonces, el punto es, hoy en día los partidos políticos, para de alguna manera salirse o las organizaciones sociales en su conjunto, si efectivamente quieren responder a las inquietudes y calzar a las inquietudes ciudadanas que realmente se afilian con esos intereses, es transformarse en lo que compete, que es ser un instrumento también de la subjetividad de los diferentes ciudadanos.
y yo creo que el rol hoy en día de los partidos políticos es informativo y posterior a la información organizativa, pero yo creo que, como alguien bien lo mencionó, el nivel de subjetividad hoy en día en el país, en términos políticos, es muy alto. O sea, hay una asociatividad casi espontánea que se puede ir dando a lo largo y ancho del país. Se vio después del 19 de octubre, se generaron antes del 15 de noviembre una serie de cabildos que fueron iniciativas principalmente de las organizaciones sociales, pero muchas también de organizaciones territoriales. Entonces yo creo que eso también hay que explotarlo. ¿Cómo se juntan estos dos elementos? Yo creo que la propuesta de los alcaldes, de alguna manera, acotar la discusión constituyente a un espacio más local, más aterrizado al barrio, y hacer que esa discusión sea anterior a la elección propiamente tal de las figuras, es lo que compete. A mí me parece que esta farándula de figuras es una estrategia, pero marcada de los medios de comunicación, y sabemos muy bien de dónde viene también la línea editorial de los medios de comunicación, pero establecer primero cuáles son las definiciones que el pueblo tiene que encontrar para gobernarse. Establecer primero los constituyentes antes de esa discusión que tiene que ser territorial, porque uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en día en términos de representatividad es que la expresión del territorio, las problemáticas del territorio en toda su multidimensionalidad, no se están expresando, y es la élite, ya sea bien intencionada o la élite económica, la que viene a solucionar esos problemas del territorio. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere romper, y en ese sentido, insisto, los partidos políticos tienen que ponerse, entender cuál es el nivel de movilización que tiene hoy en día la ciudadanía, entregar los elementos para que esa movilización siga creciendo y conducir evidentemente los espacios y la organización de esos espacios en virtud de la discusión racional y democrática. Yo creo que esa es la mejor forma de contrapesar esta cultura neoliberal. Oye, me gustaría agregar algo, un punto a lo que está diciendo Sebastián. Agregue todo lo que quiera. Y que nos compete directamente a los comunistas. Después de la dictadura, y como consecuencia de la represión y la persecución, nosotros perdimos el nexo con la gente, con las organizaciones sociales, eso es evidente, los descabezamientos de direcciones, del sindicato y todo. Y nosotros yo diría que desde el 24 Congreso, estamos hablando de un viraje, de la necesidad de un viraje, de que el partido se vuelque a las organizaciones sociales, que fue la génesis, o sea, de donde nacimos nosotros. O sea, nosotros somos las organizaciones, deberíamos estar todos en organizaciones sociales, no solo para dirigirlas ni orientarlas, sino que pertenecer. Y eso se rompió, y se rompió durante décadas. Todos los gobiernos neoliberales, obviamente no les interesó para nada que ningún partido se metiera en los sindicatos. Entonces hay que considerar eso. Yo creo que hoy día tenemos la gran posibilidad de ganar terreno en ese campo, porque las demandas, las exigencias de la gente siempre han coincidido con las demandas y las exigencias de los comunistas. O sea, si uno examina cualquier documento, cualquier acción, nuestros diputados revisen los proyectos de ley presentados y todo eso, siempre son en concordancia con la gente, ¿no? De las 40 horas semanales, el 10%, ahora la discusión sobre un segundo retiro del 10%. Todas estas cuestiones tienen que ver con lo que piensa la gente y lo que pensamos nosotros. Entonces yo creo que esta simbiosis se tiene que volver a dar, y hemos perdido lamentablemente el tiempo. O sea, que en eso yo sería bastante autocrítico. O sea, tenemos que volver, como una vez dijo Corbalán, ¿cómo resolvemos el problema en el campo? Yendo al campo, dijo Corbalán. Aquí tenemos que ir a las organizaciones sociales, estar ahí y trabajar desde dentro, no para convertirnos en vanguardia, ni encabezar, ni mucho menos, pero estar ahí. Y ahí tenemos falencias, eso hay que reconocer. Bueno, pero con mira efectivamente a pensar en un nuevo modelo de país, o en un nuevo país, en un nuevo contrato social, político, en una nueva constitución, sin duda que estos temas,
políticos, son temas que hay que abordarlos ya, que hay que abordarlos ahora, con miras a la elección que se viene, porque no podemos nosotros efectivamente seguir en esta realidad que se está tratando de acentuar por sectores de derecha, de que hay una... Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, pero se trata de instalar la idea de que hay una sintonía absoluta, una disintonía absoluta entre lo que plantean los partidos políticos y lo que plantea la ciudadanía. El tema de fondo, ¿cuál es? El tema es que efectivamente lo que dice Sebastián es cierto, pero hoy día el desprestigio de las instituciones, de los partidos políticos, de sus dirigentes, porque aquí la verdad es que no es hacia la militancia este rechazo, hacia esta élite política. En este desprestigio se mete donde la corrupción es uno de los principales argumentos, se mete a todos en el mismo saco. Y ahí, como nosotros somos el Partido Comunista, un partido político, se le mete dentro del mismo saco igual. Eso, querámoslo o no, es una realidad. Sebastián. No, es que respecto al mismo saco, yo creo que un ejemplo de lo que tú dices se demostró posterior a la elección del domingo. Esta falsa polarización de la ciudadanía que fue, insisto, una línea editorial bien marcada y que no es tal. O sea, yo creo que más que polarización quedó claro cuál es la territorialización de esta explotación del siglo XXI, pero no hay tales, y ahí está lo mismo, el instalar falsas dicotomías y el generar, por así decirlo, uno y otro. Yo creo que eso es también un poco lo que le molesta a la gente, el que sea uno y otro. ¿Sí? Al final, eso permite precisamente que muchos no expresen su diversidad. Y eso de alguna manera también es retroceder el partido político o a la organización como una cuestión de militancia de casi todo sin igualdad por un mismo fin, cuando eso no es así. Pero yo creo que eso también está dado en las bases sociales de la sociedad. Valga la redundancia, las bases culturales, perdón, de la sociedad. Claro. Sí, pues lo que pasa es que se crean estas dicotomías, José Luis, estas falsas dicotomías, la crea la derecha, la crea toda el establishment, toda esta superestructura cultural que la derecha controla. Pero lo cierto es que efectivamente hoy día los hechos están demostrando que las formas de participación política hoy día no son exclusivamente a través de los partidos políticos. ¿Ah? Y estas diversas formas de participación política debieran expresarse, porque en el fondo el tema final, el tema de fondo es el tema del poder, sigue siendo el tema del poder. Entonces, y debieran expresarse también en una nueva constitución. Porque de hecho esto hoy día se está presionando de esta manera. O sea, aquí, cuando hablamos de que ya los partidos políticos por sí solos no representan todos estos intereses ciudadanos, la necesidad de, por ejemplo, instalar estas cuotas es una expresión de ello. De que hoy día estén expresados en una institución política como una asamblea constitucional, una asamblea constituyente o convención constitucional, cuotas de hombres y de mujeres. Se esté avanzando en el tema de la participación de los pueblos originarios. Inclusive la misma discusión hacia los famosos independientes da cuenta que por sí solo la representación que hacen los partidos políticos no es suficiente. ¿No? Perdón, pero me van a acusar de ortodoxo, pero yo pienso que esta diversidad, la que tú hablas, de las mujeres, de los jóvenes,
Esto es lucha de clase, aquí hay clases sociales, y está más que claro quién defiende a quién. Y en Pero si eso la el elección partido de no se equivocaban en los 108 años de historia. No, yo no estoy diciendo eso. La elección del domingo fue una muestra clara de que la política sigue siendo expresión de la lucha de clases, si no veamos los resultados de Vitacura con los resultados del resto del país. Claro. Pero estoy Ahora tú hablando... dices las formas de hacer, Exacto. las formas son El rol que están históricas. jugando hoy día los partidos políticos, donde efectivamente se nos mete a nosotros en el mismo saco, por más allá de que nosotros decimos tenemos las manos limpias, etcétera. Porque no hemos hecho bien la tarea. Se crean estas dicotomías falsas entre esta polarización que se trata de crear, no solo de que el país se está polarizado, como dice Sebastián Aranda, porque si hay un 20% y un 80% no hay mucha polarización de la que estamos hablando, pero sí, esta dicotomía de dioses y de diablos, donde hoy día militar en un partido político y tratar de representar a la ciudadanía a través de un partido político prácticamente una situación demonizada, y los independientes son hoy día la Virgen María prácticamente. ¿Ah? Ir como independiente, entonces yo es un mal gancho ir como partido político, mejor voy como independiente, y ahí está el populismo de Bianchi, que no pierde espacio en eso. Y tú querías precisamente, José Luis, profundizar sobre el tema de los dependientes, porque yo creo que es importante ir haciendo claridad sobre estas falsas dicotomías que hoy día la derecha y ciertos sectores de la activa concertación siguen instalando. Sí, pues volvemos al tema de la lucha de clase, que la dictadura se encargó de demonizar exactamente, de que se terminó la lucha de clase. Se acabaron los obreros y los empleados y toda esta historia que le metieron a toda una generación, no se puede desconocer eso. Yo creo que, ¿qué es lo que es hoy día ser independiente? O sea, el que no es militante de un partido, todos los que no son militantes de un partido son independientes. Yo creo que no. Esto es un concepto mucho más complicado sociológicamente incluso. ¿Independientes de qué? Independientes de las fuentes de poder, independientes de los medios de producción, independientes de las relaciones de producción. Hay independencias que no existen. El trabajador vende su fuerza de trabajo, no es independiente. Él tiene que luchar contra eso, y esa es la base del marxismo. Entonces, yo entiendo hoy día, y bueno, también coincido con ustedes, que los medios de comunicación son los que están orientando estos conceptos y creándolos, e inflándolos. Independiente es antipolítico, o tú dijiste bien delante, apolítico. Eso tampoco existe. O sea, tú conversas con cualquier persona en la calle y en el fondo todos tienen una concepción política en el buen sentido de lo político, de la cuestión del poder, de la posibilidad de hacer transformaciones, de hacer cambios. O sea, una persona que fuera apolítica quiere decir que no le interesa lo que pasa en el Estado, en la sociedad, y se va a quedar en su casa tranquilo. Yo creo que esa persona no existe, o es muy pequeño el porcentaje, por lo menos en Chile. O sea, después de la dictadura, o como alguien de ustedes lo dijo delante, yo creo que aumentó el interés por la política, esto que parecía el cuco para Pinochet, los señores políticos. Hoy día todos somos señores políticos y todos estamos discutiendo. Tú te subes una micro o conversas en el barrio y todos tienen posiciones. Y lo del 25, lo del domingo pasado lo demostró. O sea, la gente quiere cambios en serio. Ese es el tema. Y ahí yo coincido contigo que los partidos estamos quedándonos atrasados. Estamos atrasados y veníamos atrasados. Insisto yo en la tesis del viraje, que no lo hemos hecho. Dalibor, pero no nos hemos volcado. A Dalibor, sí, pero hay un tema del que nosotros tenemos que hacernos cargo, independiente de toda la campaña que a favor de la distorsión a derecha de los medios plantea. Haciendo una analogía, se habla en el cine del cine independiente, ¿cierto? Y cuando se habla de cine independiente, se habla del cine independiente de Hollywood, ¿cierto? Lo que no está hecho en Hollywood es cine independiente. Y acá se habla de
de los independientes. ¿Pero independientes de qué? Independientes de los partidos políticos, de eso se está hablando. Ahora, no significa que sean independientes de la política, ¿ah? Pero hay una realidad y nosotros como partidos políticos tenemos que asumirla. Hay un sector de los jóvenes principalmente que hoy día levantan esta consigna de que el pueblo unido avanza sin partido y que reniegan con una concepción un tanto anárquica del rol de los partidos políticos, y hoy día de eso la derecha se está aprovechando. Además que recordemos que todo lo que la derecha levanta le pone apellido independiente. Si la UDI, recordemos a qué corresponde la sigla de la UDI, Unión Demócrata Independiente, ¿ah? Pero existe ese aprovechamiento hoy día también de ese legítimo sentimiento de sectores que están digamos, desencantados de la política tradicional. Y además, lo que decía, hay que agregarle esto, lo que decía Sebastián, en esto también todas las instituciones de alguna manera se ven salpicadas, porque las organizaciones tradicionales, las organizaciones sociales tradicionales también se han ido quedando un poco atrás, ¿ah? El tema de la CUT, de la ANEF, del Colegio de Profesores, etcétera, y el pueblo se está organizando a través de otros mecanismos. Entonces, todo esto de alguna manera tiene que ver con la elección que tenemos a la vuelta de la esquina. Porque tú hablabas de una o dos listas, pero la gente vive afuera ya y se están repartiendo los cupos entre ellos, etc. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos claridad? Incorporamos a la ciudadanía a esta discusión y no la cerramos, o no nos quedamos, o nos automarginamos. O sea, yo creo que lo que podemos hacer como partido, ¿cierto?, es interpretar esto, digamos, es de alguna forma intentar leerlo bien. Y si uno se remonta a 1990, fines de los 80, lo que se produce ahí, como dice José Luis, es claramente una desmovilización, pero no porque el Partido Comunista se fue para la casa, una desmovilización porque la sociedad chilena se autoconvence de que las cosas cambiaron. Cala muy profundo el concepto de consumidor más que de ciudadano, y cala muy profundo al punto de que se crea el CERNAC. Vale decir, se crea el elemento más importante que puede tener un consumidor, alguien que lo defienda. Y a partir de ahí estaba todo resuelto. Cualquier problema que yo tengo, voy al CERNAC. Después se crea el CERNAC financiero, porque se supone que los bancos eran muy abusivos, ¿ya? Se crea el concepto del emprendedor y del colaborador. Ya el trabajador desaparece. Tú eres colaborador de tu jefe. Y si eres independiente y tienes unos pesitos y quieres hacer un negocio, eres un emprendedor. Y a ese emprendedor, la gran empresa le paga 30, 60, 90, 120 días, y si quiere no le paga. Y le paga lo que estima que debe pagarle por su producto, y punto. Entonces, aparecen conceptos como gente en situación de calle. A los niños del CERNAP se les llama stock. Y aparece el concepto de independiente también, pues. Aparece el concepto de libre pensador. Son todos elementos instalados por el neoliberalismo y por la derecha chilena durante 30 años. Por eso los jóvenes dicen no son 30 pesos, son 30 años. Porque 30 años significa que el que nació en 1990 fue pingüino, pues. Fue pingüino en el 2006. Fue estudiante parado en el 2011. Y hoy día tiene 30 años y ya hoy día es un trabajador que está hasta la tusa, pues. Eso significa 30 años. Es la misma generación. Entonces, a ese tipo lo convencieron que era independiente, que era libre pensador, que era emprendedor, que era consumidor. Pero hoy día se pega los gomazos y dice, chuta, parece que todo eso tiene otro nombre, man. O sea, la pobreza es la pobreza. La miseria es la miseria y no es gente en situación de calle. Y lo que hemos hecho nosotros es hacernos los locos durante 30 años. Entonces, me da la impresión que eso es lo que está ocurriendo, y en consecuencia, lo que debemos hacer hoy día es potenciar esa movilización, como sea posible hacerlo. No solo en la calle, porque probablemente no se va a poder salir a la calle en Punta Arenas, pero hay que movilizarse de alguna manera.
la opinión del pueblo tiene que estar expresada permanentemente, ya sea vía virtual, en reuniones pequeñas, de manera de que lleguemos a esta famosa convención constituyente con un pueblo movilizado. Lo que está ocurriendo hoy día a la mayoría de los partidos es que el pueblo le está pauteando la agenda. Pobre de ustedes que no aprueben el 10%. Hay de ustedes que no aprueben un perdonazo y un indulto para los presos. Hay de ustedes lo que va a pasar en Santiago. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la responsabilidad nuestra es potenciar aquello, movilizar, seguir exigiendo y ponernos incluso hasta creativos en términos de exigencia. Si hoy día se puede todavía legislar y hacer cambios más profundos con la fuerza del pueblo. Lo que no les gusta a la mayoría de los partidos es que la agenda se la marque el pueblo y que ellos tengan que finalmente obedecer. Hay parlamentarios que están obligados a obedecerle hoy día, incluso hablan de obedecerle a las redes sociales. Bueno, y si quieren desobedece, pues, y atenta a las consecuencias. Entonces, creo que el momento es un poco eso lo que nos tiene hoy día acusado, digamos. Sebastián, cuando a propósito de todo lo que está hablando Dalibor, cuando se inicia el segundo gobierno de Bachelet, el presidente del PPD en ese momento, el senador Quintana, saca la famosa frase de la retroexcavadora, ¿ah? Y finalmente tiene que comerse, tragar sus palabras, porque todos sus socios de la desconcertación y la derecha, por supuesto, todos se le van al cuello, ¿ah? Pero hoy día aparece en muchos sectores, en la perspectiva del cambio de constitución, esta idea de la refundación del país. Que se acerca un poco a la retroexcavadora, que le guste o no le guste. Más que la retroexcavadora, claro, la refundación. Claro, y hay situaciones como la que recordaba recién Dalibor, donde efectivamente el senador Lagos Weber, por ejemplo, desprovisto de todo su poder, llega y dice, no estoy de acuerdo con el 10%, igual que Quintana, se tiene que tragar sus palabras después. ¿Ah? ¿Qué hay de eso? Estamos en un momento refundacional de nuestro país, y eso es lo que está haciendo crujir las instituciones de los partidos políticos tradicionales, de las mismas organizaciones gremiales tradicionales, etcétera, entre otras cosas. Sí, yo creo que a la luz de lo visto, no quiero decir reiterativo, pero para mí es súper demostrativo, creo yo, y va a ir agarrando peso con el paso del tiempo, de que un país absolutamente movilizado. Recordemos que de octubre a marzo, si bien es cierto, decayeron las movilizaciones por el efecto vacaciones, en marzo se empezó a retomar y prácticamente desaparecieron de la faz de Chile durante, bueno, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses, 6 meses incluso hasta septiembre, y las primeras empezaron a aparecer septiembre tibiamente, bueno, el 11 obviamente, y luego aparece el plebiscito y en masa, en este contexto de resguardo absoluto, porque, insisto, ha habido, creo yo, bastante responsabilidad de la ciudadanía, en masa la gente sale a votar y votan más gente incluso que la última elección, que ya había movilizado gente. Yo creo que eso habla un poco del nivel de la subjetividad de la gente. Yo creo que esa subjetividad sí responde, creo yo, a un cambio, a un proceso. Bueno, se podría caracterizar de diferentes maneras, pero si uno de alguna manera establece ciertas variables de análisis, yo creo que sí es un proceso revolucionario. Y sí, efectivamente, bueno, la institucionalidad queda claro de que fue necesario cambiarla, y de hecho se votó para cambiarla mayoritariamente. Yo creo que el punto ahora está que este país o esta sociedad que ya está formada con ciertas particularidades y que se ha dado cuentas a su vez a sí mismo de una serie de problemáticas que se le han ido planteando. Yo creo que el desafío es que esas problemáticas que inicialmente se manifiestan como un síntoma pasen a ser una propuesta. Yo creo que ahí
de alguna manera calza de manera obvia el rol de los partidos políticos, porque los partidos políticos son precisamente organizaciones de base que luego fueron moldeando y consolidando una línea, una corriente ideológica, una definición política sostenible, en nuestro caso, por un lado el marxismo, ¿no es cierto?, el materialismo histórico, y por otro lado una organización leninista. Bueno, debate aparte si eso efectivamente existe como una combinación, pero el punto está que esas son las bases de nuestro partido, por ejemplo, y yo creo que todos quienes pensamos que la forma de organización debería ser algo más o menos así, y compartimos también la forma de transitar hacia una sociedad más justa, llegamos a acuerdo y de alguna manera eso se transforma en una propuesta. Eso en la práctica no se diferencia mucho de una asamblea, no se diferencia mucho de una reunión, pero en lo que evidentemente está la gran diferencia es que implica aceptar también los disensos, e implica también tomar definiciones no solamente inmediatas, sino que en largo plazo o en un plazo indefinido, como en nuestro caso. Yo creo que las circunstancias en las cuales se van a dar estas discusiones, que no solo son constitucionales, yo creo que son, en el caso chileno sobre todo, que es un caso bien particular porque tiene un ingreso muy alto, pero aún así la mayoría de las riquezas no dependen de gente que pensó, se le ocurrió una idea y puso una fábrica, sino que dependen de materias primas. Entonces la discusión constituyente va efectivamente aparejado, y eso todavía no ha estado sobre la mesa, pero va aparejado sobre la discusión de recursos naturales, que es la base al final del modelo extractivista y rentista de Chile. Luego viene la discusión sobre pensiones. Creo que ahí está el centro, el meollo del asunto, y por eso yo ponía tanto el énfasis sobre que hay una estrategia también de establecer primero delegados antes que discusiones, porque si no hay propuestas en estos elementos, me parece inevitable que quizás esta constitución sí puede tener una buena salida en lo político, pero en lo social o en lo de sobrevivencia, si se le quiere, no va a tener salida si las personas efectivamente no tienen respuesta a sus necesidades inmediatas. O sea, dicho de otro modo, puede que la discusión sea muy buena, pero si la discusión al final no resuelve el agua de los pobladores del Valle de Petorca, y eso implica efectivamente discutir sobre quién tiene efectivamente los privilegios, quién es el dueño del agua, entre comillas, a través de la legislación del Código Sanitario, que son los productores de palta y naranja, o la gente que llega viviendo ahí desde mucho antes de que llegaron estos productores. Esa discusión, yo creo que el ideal es que se tiene que dar en la base, es que ojalá sea mucho más participativa de lo que fue la elección, el plebiscito, y yo creo que ahí es donde deberían, insisto, replantearse la existencia o su existencia de los partidos políticos. A mí me parece que los partidos que por definición se asumen de masa deberían tener menos problemas, porque se entiende de que la base al final de la toma de decisiones de esos partidos parte en darle respuesta a ciertas orgánicas de base. Hay que ver cómo transitan hacia responder esas lógicas los partidos que le dan de alguna manera mayor proyección a sus cuadros, que parece que no están leyendo muy bien, o que quizás tratan de aprovecharse del momento, como el caso del PPD, que prácticamente todos sus grandes militantes son presidenciales. Yo creo que hay esta fase va efectivamente, y ojalá así sea, yo creo que difícilmente se retrocede más atrás de lo que estamos, por el nivel de urgencia, pero yo creo que va a implicar una nueva forma de hacer política, en donde, por ejemplo, pues, medios tradicionales como la televisión y los diarios pasaron a segundo plano frente a los medios más inmediatos como internet y redes sociales, y en donde efectivamente yo creo que va a haber una redefinición ideológica de bastantes organizaciones políticas, o quizás no lo existe, no sé, quizás van a existir partidos sin definiciones políticas en el futuro, pero yo creo que los partidos que sí van a tener más claro el cómo conducir van a ser los que sí efectivamente demarquen cuáles son sus ámbitos de acción y cuáles son sus propuestas, que era lo que ocurría antes de este proceso de despolitización, que es la dictadura. Don José Luis, para cerrar ya sus ideas finales.
se cayó la transmisión, por eso desaparecí. Mira, yo quería poner un tema, esto el uso también por los medios y por el gobierno del tema de la violencia, y que nos achacan la violencia y todo, y ahora resulta de que murió un carabinero en la Araucanía en un confuso incidente, como se dice oficialmente, y que lo están aprovechando, ya está el ministro del Interior allá, pero es curioso la reacción de Carabineros, porque en redes sociales, incluso un tío de la persona fallecida critica la dirección de Carabineros. Y esto es un tema muy complicado, que el gobierno lo puede solucionar o reprimiendo, y reprimiendo primero pues, con los carabineros y a los carabineros, que se sienten desprotegidos según declaraciones del tío de este muchacho que murió en este tiroteo. Entonces, el uso de la violencia por parte del gobierno y de la derecha, obviamente, también va a estar presente, hay que tenerlo en cuenta. Yo llamaría la atención sobre esto, hay que tener cuidado. En el proceso de Congreso en que está el partido se ha insistido bastante en esto, de que hemos descuidado aspectos militares, de seguridad y de protección de nuestros dirigentes, de nuestras sedes y del trabajo de los comunistas en terreno. Si tenemos que salir a pesar de la pandemia, hay que tomar algunas medidas, porque yo pienso, y Eduardo Contreras en el programa anterior también se refirió a la posibilidad de que Piñera o el sector que lo acompañe esté pensando en ir de nuevo a golpear cuarteles y solucionar las cosas de otra manera. No lo descartaría, como lo descartamos en el pasado siniestro antes de la dictadura. Así que llamo la atención sobre eso también. Dalibor, para cerrar. Mira, a propósito de lo que dice José Luis, fue muy interesante la declaración que sacó, si mal no recuerdo, el regional de Santiago, el comunal Santiago, del partido, a propósito de los 50 años del asesinato del general Schneider, donde hace una clara alusión 2 días antes del plebiscito, digamos, al rol que cumplieron las Fuerzas Armadas en su momento, incluso asesinando a un comandante en jefe democrático, un comandante en jefe que se comprometió con respetar la voluntad popular cuando sale electo Salvador Allende, y respetar además la voluntad del Parlamento cuando lo ratifican. Y lo hace en un momento muy preciso, porque justamente hoy día cursa esta lógica en algún sector ultraderecha de las Fuerzas Armadas también, de parar esta chilezuela que se les viene encima. Entonces, el partido fue muy claro a través de esa declaración y de ese comunal, en términos de que aquí no hay nada nuevo bajo el sol, de que es posible que ocurran situaciones similares, y hace un llamado claramente al actual alto mando de las Fuerzas Armadas a mantenerse al margen de ese tipo de acciones, digamos. Yo creo que ese es un rol muy importante también que cumple nuestro partido, de no olvidar que 30 años, 40 años, 50 años atrás es ayer nomás, fue anteayer nomás, y los hechos pueden volver a repetirse. Eso nomás. Sebastián, ¿algo para cerrar? Sí, comentar el rol de la violencia, pero en términos de quién administra la violencia institucionalmente, que es Carabinero. De alguna manera el Estado se subyace a través de este rol simbólico de la violencia que tiene, las Fuerzas Armadas de orden, pero principalmente para nuestro ordenamiento las fuerzas de orden, y el nivel de desprestigio y parece ser de fracturas internas que tienen. Yo
creo que va a ser una variable política en el próximo tiempo, considerando también la acusación constitucional que se le va a hacer al ministro del Interior la próxima semana. Y también, bueno, hay que ver en qué termina esta situación confusa de Carabineros, porque la mayoría de las situaciones primero terminan siendo A y después son C. Entonces, y si esto no va a repercutir aún más en este nivel de descrédito y de desconfianza que impacta no solamente a los Carabineros, sino también al gobierno. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa Primera Línea del día de hoy. Ahí quedan muchos temas realmente tabla por conversar. Algo se ha conversado, pero superficialmente, profundizar efectivamente el rol de la derecha en este nuevo cuadro después de la derrota que tuvo el día 25 de octubre, el rol de estas oposiciones con los desafíos de las elecciones que se nos vienen por encima, en fin, pero yo quisiera pedirme con dos ideas. Una, aquí, recordemos que el 25 de octubre sí, la derecha fue derrotada y al ser derrotada, sus argumentos del Chilezuela también fueron derrotados y el argumento de la violencia también fue derrotado. Este argumento del 18 de octubre, que trataban de poner que la violencia y hacer un símil entre violencia y movilización, fueron derrotados. Y la expresión más clara de ella fue la celebración que hizo la gente el 18 de octubre, con movilización, cuando hubo que enfrentarse con Carabineros se enfrentó, y también la movilización de la votación y luego de la celebración del 25 de octubre. Absolutamente descreditado y derrotado el argumento de este cuco de la violencia que trata de poner la dictadura, la derecha. ¿Ah? Lo mismo con el famoso tema de Chilezuela, ¿ah? De cambiar la constitución y hoy día la democracia cristiana sigue con ese mismo argumento. El argumento para no ir dos listas es que con los comunistas no van a ir porque los comunistas quieren una constitución como la de Cuba o la de Venezuela. Ese es el argumento de la democracia cristiana. ¿Ah? Entonces, pero eso ha sido derrotado por la ciudadanía en la calle, en las movilizaciones, y yo también diría que hay que tenerlo como elemento. ¿Ah? Nos reencontramos el lunes, chiquillos, ¿ah? En una nueva edición de Primera Línea. Nos insisten, y yo insisto también, en que nos faltan los panelistas, las compañeras como panelistas. Dice que incluso nos criticaban el otro día que era una muy mala señal que el programa se llama Primera Línea y era puros hombres, como que en la primera línea no hay mujeres. Así y otros argumentos más. ¿Ah? Bueno, a nuestras compañeras la invitación para participar en el programa está abierta desde siempre. ¿Eh? Eso. Sí, yo estoy acá de suplente, por si acaso. Está en la banca siempre ahí, atento. Nos vamos, chiquillos. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao.